noches, que Dios te bendiga. Un placer nuevamente podernos encontrar para compartir la palabra de Dios en este momento. Espero que hayas podido hacer tu momento de oración, que hayas podido cantar al Señor. Es realmente muy lindo que podamos mantener nuestra costumbre de orar todos juntos en el medio de esta situación. Me gustaría que compartamos en esta noche un mensaje muy interesante de la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Reyes, Primera Reyes, y en esta oportunidad el capítulo 11. Y vamos a ver la decadencia de Salomón. Llama mucho la atención cómo un hombre con tanta sabiduría, un hombre tocado por Dios, un hombre al cual Dios le dio una sabiduría que dice la palabra de Dios que ningún otro se iba a levantar después que él con tanta sabiduría, de pronto transita un camino de decadencia, y vamos a ver un final realmente trágico para Salomón. Sorprende a todos los lectores de la Biblia realmente que un hombre con las características espirituales que tenía Salomón, una persona que ha escrito una parte importante inclusive del texto bíblico, termine de una manera tan trágica y tan alejado de Dios. Y quizás la primera gran conclusión de todo esto es que el tener mucha sabiduría o mucho conocimiento, inclusive conocer mucho de Dios, no asegura en la vida de una persona el ser absolutamente leal a Dios. Uno con mucho conocimiento de Dios puede terminar traicionando la lealtad a Dios, y es lo que le pasa a Salomón. Y esto me hace pensar en varias personas que inclusive que yo conozco, que de hecho conozco varias personas que probablemente sean las personas que más saben de teología de todas las personas que yo conozco. Sin embargo, hoy su corazón está lejos de Dios. Entonces es muy interesante cómo el conocimiento a veces de las cuestiones bíblicas, de las cuestiones teológicas, no nos aseguran nuestra lealtad a Dios, y en definitiva lo que Dios nos está pidiendo es que le seamos leales a Él. Así que yo te quiero contar, te voy a poner en contexto. Obviamente el texto es muy largo, pero te quiero contar rápidamente qué es lo que está sucediendo. Salomón es el rey más esplendoroso de toda la historia de Israel, construye el templo, construye palacios, hace de Jerusalén el centro del mundo, se transforma en una potencia mundial. Él es una celebridad mundial en el medio de todos los reyes. Sin embargo, su corazón se empieza a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque él decide hacer una estrategia que era muy utilizada por los reyes de la época, que tiene que ver con hacer alianzas con naciones extranjeras a través de matrimonios. Y esto era algo que estaba expresamente prohibido por Dios. Dios le había prohibido no solamente al pueblo de Israel que se casara con mujeres extranjeras, no solamente al pueblo, sino específicamente al rey. Si vos lees en Deuteronomio 17, dice algunas cosas interesantes, entre ellas que al rey no le está permitido tener muchas mujeres, ¿no? Para que su corazón no se extravíe de lo que tiene que hacer en el trabajo para Dios. Dios consideraba el trabajo del rey como un trabajo para él, ¿no? El pueblo era de Dios y Dios ponía a un administrador, que en este caso era el rey. Entonces vemos que Salomón arranca con una estrategia alejada de Dios, porque él lo que hace es tener estos matrimonios ilegales a la vista de Dios, y no uno o dos, sino que llega a tener 1000 esposas, digamos un harén enorme de cantidad de mujeres, y eso lo lleva justamente a la desobediencia a la palabra de Dios, y la desobediencia lo lleva a la deslealtad a Dios, porque obviamente todas estas mujeres tenían sus dioses porque eran mujeres extranjeras. Y finalmente Salomón, sobre el final de su carrera en el reinado como estadista, empieza a conceder la posibilidad de que se construyan templos dentro de Jerusalén a dioses paganos. Finalmente, obviamente para que sus esposas puedan ir a adorar a sus dioses. Finalmente sus esposas lo convencen de que él también adore a esos dioses, y lo vamos a descubrir a Salomón inclusive hasta haciendo sacrificios humanos a dioses paganos. Una cosa que sorprende tremendamente de un hombre que
había estado tan en contacto con Dios y llega y entra en una espiral de oscuridad muy, muy profundo. Finalmente la idolatría lleva al juicio de Dios, tal es así que Dios le va a quitar el reino a Salomón. En realidad vamos a leer que hay una profecía, que hay un profeta que dice que le va a sacar el reino a Salomón, pero que por amor a su padre, a David, que había sido una persona muy amada por Dios, no lo iba a hacer durante la vida de Salomón, sino que se lo iba a sacar a su hijo. Y finalmente el reino iba a quedar dividido, y a partir de ese momento vamos a ver que Israel queda dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Donde el reino del norte va a tener su capital en Samaria y el reino del sur va a tener su capital en Jerusalén. Y de ahí la pica que hay en toda la Biblia entre samaritanos y judíos, ¿no? Digamos, los de Judea, los judíos de Jerusalén y los de Samaria, justamente porque ahí estaban las dos capitales del reino dividido. Bueno, lo vamos a ver después en la historia de Jesús, inclusive con la mujer samaritana, o esta cuestión de que judíos y samaritanos no se encontraban, inclusive en la historia del buen samaritano, ¿no? Digamos, esta cuestión de una persona que era un enemigo, si querés, justamente por estas dos capitales. De acá viene toda esta historia. Bueno, vamos a leer el momento en el que el profeta le dice a Jeroboam, que va a ser el que al que Dios va a levantar como rey luego del hijo de Salomón, le dice que le va a dar el reino dividido, y vamos a sacar algunas breves conclusiones, algunos aprendizajes que me gustaría que podamos compartir en esta noche. Dice capítulo 11 del libro de Reyes, capítulo 11, versículo 34, dice así, está hablando Dios, dice: sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí, y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo, y te daré a ti 10 tribus. Acordate que Israel tiene 12 tribus, ¿no? Lo va a separar en 10 tribus, y la número 12 es la de los levitas, que son los sacerdotes que no tenían tierra. Por eso está hablando de 10. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Esto le está diciendo Dios a Jeroboam. El versículo 40 dice: Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Finalmente, en el versículo 43, unos versículos adelante, dice: cuando murió Salomón, fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Y después vamos a ver, quizás más adelante, en los próximos videos, cómo Jeroboam finalmente se transforma en rey y el hijo de Salomón pierde el reino. Bueno, la historia está clara. Salomón se aparta de Dios, y Dios le va a quitar el reino, lo va a poner en aprietos. De hecho, hay una parte que no leímos, pero aparte de Jeroboam, que va a finalmente a obtener el reino, en los últimos días de Salomón vive una cantidad de problemas internacionales con sus vecinos, que Dios levanta como enemigos y como juicio por haber abandonado al Señor. 3 aprendizajes que me gustaría compartir contigo rápidamente en esta noche sobre esta cuestión que le está pasando a Salomón y cómo termina sus días. La primera es que la desobediencia a los mandatos de Dios siempre lleva a la deslealtad. Es lo que le pasa a Salomón. Salomón desobedece la voz de Dios, desobedece los decretos de Dios. Dios dice: el rey no tiene que tener demasiadas mujeres. Salomón entiende que es una estrategia apropiada para gobernar, tener alianzas con las naciones extranjeras y hacerlo a través de matrimonios. Y él, al desobedecer a Dios, inmediatamente, quizás sin darse cuenta, lo lleva a una deslealtad a Dios. Dios había decretado de que no debían tener dioses ajenos, y Salomón se transforma en un adorador de dioses
ajenos. Una persona muy, muy sabia se transforma en alguien que le da la espalda a Dios, provoca la ira de Dios, provoca los celos de Dios. En múltiples lugares en la Biblia nos habla de que Dios es celoso, que Dios no se banca, no soporta que nosotros modifiquemos nuestro punto de fe, que nosotros saquemos la fe en Él para ponerla en otro lado. Es algo que a Dios lo irrita tremendamente y es lo que hace Salomón y provoca los celos de Dios. Es decir, que la desobediencia a lo que Dios dice siempre nos lleva a una deslealtad a Dios. Dios considera la desobediencia como una deslealtad. Así que eso es un aprendizaje muy importante que debemos tener cada uno de nosotros. La segunda conclusión que a mí me gustaría extraer como un aprendizaje es que la deslealtad a Dios nunca queda sin juicio. La deslealtad a Dios nunca queda sin juicio. Aunque el juicio tenga destellos de misericordia, porque vos fíjate que Dios le dice, bueno, yo le voy a sacar el reino, pero no se lo voy a sacar durante su vida, se lo voy a sacar a su hijo. ¿Por qué? Por amor a su padre, por amor a David, que fue a quien yo le prometí que su hijo iba a estar iba a suceder en el trono y demás. Y si bien hay destellos muy fuertes de misericordia de Dios, de hecho Salomón termina su reino hasta que muere reina, pero siempre hay un juicio de Dios. La deslealtad a Dios reclama el juicio de Dios. Y siempre que seamos desleales a Dios, vamos a estar bajo un juicio. Dios va a tomar cartas en el asunto. Y eso no debemos olvidar. Por último, y yo creo que quizás es el aprendizaje más importante de esta noche, es algo que Salomón evitó hacer, que no hizo. Y sorprende tremendamente que Salomón no lo haya hecho. Al menos el texto bíblico no lo dice. Salomón no se arrepiente. Así como David en sus últimos días, después de haber pecado contra Dios, se arrepiente y se humilla delante de Dios y finalmente Dios puede decir que su siervo, aún siendo un pecador, aún siendo un asesino, era una persona que tenía el corazón conforme a él. No dice lo mismo de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón nunca se arrepiente de haber sido desleal a Dios, de haber sido un idólatra, de haber adorado a otros dioses, de haber pecado contra Dios. El último gran aprendizaje para mí de toda esta historia es que olvidar el arrepentimiento siempre es una mala decisión. Siempre es una mala decisión olvidar el arrepentimiento. Finalmente, como conclusión, ya me pasé varios minutos, quería ser breve y no lo logré en esta noche, pero quiero decir lo siguiente. Debemos salir del camino de la decadencia. Y la única forma de salir del camino de la decadencia es mediante el arrepentimiento. ¿Cuál es el camino de la decadencia? Bueno, la desobediencia lleva a la deslealtad lleva al juicio de Dios, y olvidar el arrepentimiento finalmente siempre es una mala decisión. Ojalá que lo puedas pensar. Si estás en un camino de la decadencia, es el momento de volver al Señor, de pedir perdón, de usar el arrepentimiento. El perdón de Dios está disponible para todos nosotros. Dios nos ama y tiene misericordia. Que Dios te bendiga y que tengas una muy linda noche.